Bueno, vamos a ver algo que esta semana está de lujo, que es nuestra gloriosa y maravillosa tele rusa. Pues estas 2 semanas, la semana pasada y esta, una de las líneas de comunicación, y es muy curioso, mira, cuando coinciden todos en la televisión rusa, o tantos en la televisión rusa, a decir exactamente lo mismo, no es tonto pensar que la línea se las ha dado alguien. Supongamos que es el Kremlin, porque supongamos que Putin es el que manda allí. Entonces, la semana pasada ya se empezó a recontar la historia de la Segunda Guerra Mundial, según la cual, como lo escuchamos, toda Europa era nazi y toda Europa fue contra Rusia y Rusia logró enfrentar y derrotar a Europa. Es que es totalmente de locos, obviamente. Los países que fueron ocupados por los nazis no es que fueran países nazis, pero el caso es que este es el tema de esta semana. Pero además hay 2 cosas que a mí me alucinaron esta semana. La primera de ellas es, lo adelanto, el robo de un retrete. El aterrador, terrible, brutal y tremendamente preocupante robo de una letrina. En realidad una letrina que puso en alerta a los medios de comunicación rusos. Y el otro es cancelar San Valentín, que me cayó muy bien. Pero vamos primero a lo que es más o menos serio. Y lo que es más o menos serio es lo que nos cuentan. Nos cuentan los expertos que tiene la televisión rusa. Vamos, adelante. Esto Знаете, я es... вам так скажу. Ups, no. Ну, какие-то разумные вещи. Por alguna causa se fue hasta el final, lo siento. Arrancamos. Desafortunadamente, nuestras antiguas repúblicas, que ahora son naciones independientes, todos esos años han estado obteniendo mucho más de nosotros de lo que nosotros obteníamos de ellos. ¿Qué bien hizo eso? Si uno recuerda la desaparecida Unión Soviética, yo soy testigo de que algunos en Armenia o en Georgia vivían inconmensurablemente mejor que nosotros en la región de Krasnodar. Pero aún así querían su libertad e independencia. ¿Por qué? Es inexplicable. A mí me parece inexplicable, que le parezca inexplicable a Margarita Simonian, jefa de Russia Today, jefa de toda esta cadena de televisión en varios idiomas que distribuye la propaganda del Kremlin, que le parezca inexplicable que alguien que vive bien quiera además su independencia y su libertad. La idea es que con el hecho de que vivas bien ya te puedo esclavizar, se me hace muy raro. Pero de lo que están hablando allí es de que Rusia no tiene amigos. Están buscando amigos. Entonces, están buscando amigos entre los musulmanes franceses. Creen que si promueven la revolución musulmana en Francia, pues tendrán amigos. Irán es uno de sus pocos amigos. Algunos dicen que China son sus amigos y otros saben perfectamente que China no es amiga de nadie. Pero aquí este personaje nos dice lo siguiente: la capacidad de cualquier país para negociar con nosotros, y este es un diputado del Congreso Estatal ruso, su libertad, es que lo de la libertad y la independencia con las comillas de aire me encantó. Inexplicable. La capacidad de cualquier país para negociar con nosotros sin importar su pensamiento práctico depende y será directamente proporcional a las victorias de nuestro ejército en Ucrania. Esto es lo más importante. Cuando ganemos en Ucrania, les aseguro que todos se pondrán en línea para ser nuestros amigos.
¿Usted cree? Si gana Rusia, si conquista Ucrania, Polonia va a querer ser sus amigos inmediatos, Finlandia y Suecia ni se diga. Moldavia corriendo, va a llevarle pastelitos a Putin. De veras es alucinante. Aquí vamos a lo importante. Estamos hablando del mismo tema, de las alianzas y amigos de Rusia. Como digo, es el tema de la semana. En este caso es en otro programa y con una portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. Dice este politólogo, durante fases más tempranas del conflicto de Rusia con Occidente, con todo Occidente, usted también, Rusia generalmente tenía aliados occidentales. Durante la invasión de Napoleón, Rusia y Gran Bretaña estaban unidos por un interés común para derrotar a Napoleón. Con Hitler había una coalición anti-Hitler alto. Y aquí la portavoz del ministerio dice alto. En la Segunda Guerra Mundial teníamos muchos aliados antes de 1943-1944. Y él dice, bueno, me gustaría terminar mi pregunta. No, un momento, esto es muy importante, dice ella. ¿Cuándo se convirtieron en nuestros aliados? ¿Cuántas cartas había escrito Stalin? Batallas cruciales durante las cuales obtuvimos victorias en las que pagamos un precio colosal. Hicieron que se girara la máquina nazi y huyera. Solo entonces se convirtieron en nuestros aliados. No es cierto. Y de las cartas de Stalin vamos a hablar, pero aquí el problema es este. Es muy fácil soltar una mentira así. Y este es uno de los problemas de este tipo de propaganda y de las mentiras que sueltan charlatanes en muchas áreas de la salud y de los fantasmas y de los ovnis y demás. Es muy fácil decirlo y necesitas mucho tiempo. ¿Cómo era esto? ¿Era la ley de quién? De Brandolino. La ley de Brandolino. No, Brandolino. Si alguien me lo recuerda, Brandolini. Para cuando se suelta una basura así, responderla necesita el doble o el triple de esfuerzo. ¿Por qué? Rusia había firmado un pacto de no agresión con Alemania. Alemania lo rompe. El 22 de junio de 1941 invade Rusia, invade los países de la Unión Soviética y invade lo que era la Unión Soviética, si mal no recuerdo, a través de Ucrania. El acuerdo anglo-soviético de alianza militar fue firmado por el Reino Unido y la Unión Soviética contra la Alemania nazi el 12 de julio de 1941, 20 días después de la invasión nazi. Esto lo firmaron Sir Stafford Cripps, embajador británico a la Unión Soviética, y Vyacheslav Molotov, el comisario de Asuntos Exteriores del pueblo soviético, el mismo Molotov que había firmado el pacto de no agresión con Ribbentrop, el ministro de Exteriores nazi. Ambos potencias prometieron ayudarse mutuamente y no hacer la paz por separado con Alemania. El mes siguiente, en agosto de 1941, empezaron a salir de la Gran Bretaña los llamados convoyes árticos. Los convoyes árticos llevaron en 78 convoyes con 1.400 barcos mercantes suministros esenciales a la Unión Soviética, desde agosto de 1941 hasta 1945, cuando termina la guerra. Además de que se hizo la invasión conjunta de Irán para garantizarle una ruta de suministros a la Unión Soviética por la vía de Irán. Fue precisamente cuando se tiró al anterior Shah de Irán, y se impuso al Shah de Irán, que luego tirarían
la revolución del Ayatollah Khomeini. Eso fue el Reino Unido con la Unión Soviética. A los 20 días se vuelve su aliado y le empieza a suministrar alimentos, materias primas, armamento, municiones y todo lo que se necesitó para fortalecer a la Unión Soviética en su lucha contra los nazis. ¿Saben quién peleó sin aliados la guerra contra los nazis? El Reino Unido durante la batalla de Inglaterra. Qué raro, ¿no? Pero, pese a que no estaba en la guerra, el 11 de marzo de 1941, Roosevelt ya firmó la Ley de Préstamos y Arrendamiento, Lend-Lease, que se llamó en inglés, para suministrar al Reino Unido y a todos sus aliados alimentos, petróleo y material de guerra, cosa que se hizo hasta 1945. De ese programa, 11.300 millones de dólares fueron a la Unión Soviética. Desde el 1 de octubre de 1941 hasta el 31 de mayo de 1945, Estados Unidos entregó a la Unión Soviética 427.284 camiones, 13.303 vehículos de combate, 35.170 motocicletas, 2.328 vehículos de servicio de artillería, 2.670.000 toneladas de productos derivados del petróleo, el 57% del combustible de aviación usado por la Unión Soviética. 4.478.000 toneladas de productos alimenticios, 1.910 locomotoras de vapor, 66 diésel, 9.920 vagones plataforma, 120 carros cisternas, 1.000 vagones de los que se vuelcan, 35 carros de maquinaria pesada. El 53% del consumo interno total soviético provino de este programa, llevado a cabo por el Reino Unido y Estados Unidos como sus aliados desde 1941. Un ejemplo, toda una planta fabricante de neumáticos, llantas como decimos en México, fue desmontada de River Rouge en Estados Unidos y se trasladó completa a la Unión Soviética. Pero ahora la versión oficial es que no tuvieron aliados hasta 1943-44, cuando empieza la contraofensiva. Ahora, sobre las cartas de Stalin, Stalin pedía un segundo frente. El segundo frente no fue considerado viable y el problema fue que Roosevelt prometió un segundo frente para cuando no se podía armar. El segundo frente no fue viable, sino hasta que primero se había derrotado a Italia y se pudo hacer la invasión de Normandía en 1944. Esas son las cartas de Stalin, pero no estaba pidiendo aliados, estaba pidiendo el segundo frente. Pero el suministro que se le dio a la Unión Soviética fue relevantísimo para que la Unión Soviética heroicamente pudiera defenderse de los nazis. Por eso siempre se dice que la guerra no la ganó la Unión Soviética, sino la ganaron los aliados, y tampoco la ganó Estados Unidos, como se ve en las películas, la ganaron todos los aliados colaborando, pese a que eran gente tan distinta y regímenes con ideas tan distintas, pero con un enemigo común. Esas cosas pasan, se tienen que pasar por alto, y Churchill pudo tragar con Stalin como Stalin tuvo que tragar con Churchill. Y seguimos, vamos al caso terrible, creo. Sí, la letrina desaparecida. Vamos a contar la historia rápidamente. Hay en un lugar que no sé exactamente cuál es, una estación médico-obstétrica que nunca ha tenido baño. Una estación médico-obstétrica que nunca ha tenido baño. Así que, pues, para atender a sus necesidades, hace 4 años se construyó fuera de ella una letrina que atendió a los médicos, a los obstetras, a las enfermeras y a mucha gente del pueblo, y que desapareció en Año Nuevo. A los habitantes locales les había costado 10,000 rublos, que son unos 127 euros, unos $135. Y aquí esta mujer explica cómo nos sirvió, nos dio servicio durante varios años, pero aparecieron ciudadanos irresponsables que la necesitaban más que el resto de nosotros. La gente ahora va a la oficina postal y al hospital donde se supone que van a ir al baño. Y aquí llegaron con este personaje que se llama Vladimir y le preguntan, ¿es cierto que tú te robaste la letrina comunal? Y él dice, no.
Honestamente, de verdad. ¿Lo hiciste porque no tenías leña para quemar? Да. Владимир, так sí. представился похититель El туалета. ladrón de la letrina, que se identificó Мотивы como преступления Vladimir, не скрывают. no Ветки oculta el окрестных motivo del деревьев delito. сырые, не горят. Las ramas de los Общественная árboles будка locales estaban показалась сухой muy и очень húmedas y подходящей для растопки. la caseta comunal parecía bastante seca y adecuada para quemarla. А медики из ФАПа Médicos теперь de ходят по la нужде в estación соседнее médica y здание к obstétrica чиновникам ahora se alivian администрации. en el Новый edificio туалет de los глава пока oficiales строить locales не рискует. y el jefe del pueblo pues, no quiere arriesgarse a construir una nueva letrina. Esto podría ser motivo de risa y yo no creo que lo sea. Lo veo ligeramente porque es curioso, pero es la tragedia de lugares en Rusia donde todavía no hay baños. Lugares en Rusia donde desgraciadamente no hay leña y es la única forma de calentarse. La letrina le sirvió a esta familia para calentarse 2 días. Y esto contrasta con aquellas cosas que vimos en la televisión rusa cuando se afirmaba que los alemanes estaban tirando los árboles de sus parques y jardines para quemarlos durante el invierno en el cual Putin nos iba a derrotar a todos porque no nos daba gas. Es una tragedia lo que ha vivido el pueblo ruso bajo este gobierno. Y está allí en una noticia ligera, curiosa, pero que nos revela las deficiencias de la gente que vive allí, de los más pobres, y de las infraestructuras donde tú puedes tener una estación médico-obstétrica que no tenga ni siquiera baño. Y luego vamos a cancelar San Valentín. El diputado Alexei Didenko y la senadora Olga Kovitsky insisten que esta festividad extranjera no tiene nada en común con Rusia y con su historia. Este no es el primer intento de prohibir el Día de los Amantes. El año pasado la diputada María Butina describió la festividad como un engaño del enemigo. María Butina es esta traficante, esta experta en armas que fue detenida en Estados Unidos como espía y que estuvo un par de años en la cárcel en Estados Unidos como espía. Ahora es diputada. Durante muchos años el diputado, ahí el nombre se me fue, durante muchos años el diputado Vitaly Milonov ha estado exigiendo que se cancele el día de San Valentín. No debería haber una fiesta así en nuestras escuelas o en nuestras instituciones de gobierno. Hacer estas celebraciones en nuestro país. No somos como papuanos para organizar un culto al cargamento. De un estilo de vida occidental bien alimentado. No estará mal alimentado. Pero me parece lo más curioso que esto les parezca grave. Las regiones han estado peleando durante mucho tiempo, nos dicen, contra esta festividad. En Tartarstán propusieron reemplazar esta importación de una festividad occidental odiada. El Día de San Valentín se nos ha impuesto durante 30 años, igual que Halloween. Ahora todo el mundo se ha despertado de este estupor de adorar al occidente. Estudiaron la historia de San Valentín y entendieron que esta festividad es ajena a nosotros. No hay necesidad de prohibir la fiesta de San Valentín ni castigar a quienes la celebran. La importación debe ser pacíficamente reemplazada. No nos dicen exactamente con qué. Y entonces este personaje nos explica cómo en Europa se han inventado esta festividad. Yo no estoy seguro que sea un invento europeo, creo que es un invento claramente estadounidense, pero no lo sé. En Europa se han inventado esta festividad, el Día de los Amantes. Parecería como si deberían estar al ascenso los nacimientos de niños en Europa, junto con el número de familias. En vez de eso hay desfiles gay, cambio de sexos. Y le pregunta el presentador, ¿y esto es culpa de esta festividad? Se están casando con perros. Sí, señor. Si usted vive en Europa como yo y no se ha enterado como yo, en Europa la degradación sexual es tal que la gente se está casando con perros. No, pero vale.
Lo que estás diciendo es que debido a la ideología occidental, los perros y los homosexuales están incluidos en este Día de los Amantes. Esto es absolutamente la forma en que ocurre en Europa. Pues miren, de lo que me entero yo, con los años que llevo viviendo en Europa y no me entero de todo esto. Bueno, y voy al final, que es lo más enloquecido ya de nuestro visitante semanal, Vladimir Solovyov, cuando nos explica cómo Ucrania es una amenaza nuclear. O lo puede ser, o lo va a ser. Lo que pasa es que tiene Rusia que empezar a atacar nuclearmente a todo el mundo. ¿Tiene usted la menor duda de que Ucrania pronto tendrá armas nucleares? Ya están empezando a obligarnos a pensar en ello. Algún general polaco retirado está diciendo, es que hasta Ucrania puede tener ahora armas nucleares. Poder puede. ¿Cómo puede uno discutir con eso? No puede. No hay un argumento en contra de esto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Parece que se pone a pensarla. Por la razón más sencilla de todas. Es verdad, tienen estaciones nucleares, tienen plantas nucleares, pero no, esas no hacen armas nucleares. Tienen las tecnologías y a los científicos. Y entonces, ¿cómo saber si las cabezas nucleares hechas en otro país, como estos tres, Inglaterra, Francia o los Estados Unidos, que pueden enviarles algún tipo de cabeza nuclear? ¿Tienen alguna duda de que Ucrania no la usará con alegría? Al mundo no le importa nada. Puedes matar a tantos rusos como quieras, el mundo solamente va a aplaudir. No les importa quién se considere un buen ruso. Para ellos, todos los rusos, todas las personas que hablan ruso, todas las personas de cultura rusa deben ser destruidos. El salto es maravilloso. De que uno dijo que podrían tenerlas, a que ya está todo el mundo queriendo destruir a Rusia. Que no, hombre, que el único que nos cae mal es Putin. Bueno, y sus siervos como tú. Y entonces la conclusión lógica de Solovyov quizás ya es suficiente. Cambiemos nuestra doctrina. Permitamos un ataque nuclear preventivo. Hagamos ejercicios con armas nucleares estratégicas y tácticas. Y finalmente, ¿te gustaría que las cosas fueran como eran bajo Stalin? ¿Saben? Déjenme decirles una cosa. Quizás sea inteligente emular algunas cosas que existieron bajo Stalin. Ganamos la guerra bajo Stalin. Sí, ganaron la guerra, como hemos contado, que la ganaron, no precisamente gracias a Stalin, gracias a los estrategas militares que muchas veces iban en contra de lo que se le ocurría a Stalin, que no era militar, cosa que no hay que olvidar nunca. Pero ahora, a ver si la semana que entra no seguimos teniendo la reedición del estalinismo como el momento glorioso de la Unión Soviética, de lo que es Rusia. Esto fue pues nuestra tele rusa de hoy. Yo no sé qué más decir porque verdaderamente me dejan helado de la idea de podría quizás algún día alguno de estos malvados darle a Ucrania armas nucleares y Ucrania las usaría contra nosotros y nos está destruyendo porque quieren acabar con todos los rusos, y considerando eso tenemos que empezar a atacarlos con armas nucleares. No es lógico, pero no es necesario que sea lógico. La propaganda no tiene que ser lógica, tiene que ser buena propaganda. Y esta propaganda, por lo menos a algunos sectores del pobre pueblo ruso, le está llegando.